Las llega mi hijo a ver si me puede ayudar. Ah, ok, está bien. Sí, sí, usted no, viste hasta que choca, así nos lamentamos. Ah, ok. Está bien, nada más va a tener que estar bien pegadita al teléfono. Sí, 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 como quiera, aquí estoy sola y no hay ruido y aquí los voy a escuchar. Un Ah, poco está. bajito, pero los voy a escuchar. Muchas Ya están gracias. grabando. Muy Ya. bien, Moniquita. Sí, ya estamos grabando. Bueno, pues muy bienvenidos sean todos en este encuentro de esta noche que estamos hablando del tema de los miedos, de las heridas y continuamos con nuestra clase. Y recordándoles que a todas, Mónica, bienvenida, que este es un espacio en donde no se critica, no se invalida, no se juzga, es un espacio amoroso en donde todos pueden compartir sin pena, sin temor. Todos los compartires nos sirven porque con uno que compartan nos identificamos y todos crecemos de ese mismo. Así que, bueno, sin más preámbulo, démosles la bienvenida a todos y comenzamos con Olmes, que nos va a hacer un resumen ejecutivo de lo que fue la clase de la semana pasada. Bienvenido, Olmes. Buenas noches, compañeras, compañeros. Sí, la semana pasada se habló sobre la programación mental, ¿sí? O sea, de a dónde la adquirimos, de a dónde viene esa programación. Entonces se decía que viene antes de nacer, están instaladas también de nuestros ancestros, vienen desde nuestros ancestros cuando estábamos en gestación, en el vientre de la madre, también viene también de esa parte, de las conductas y las emociones de papá y mamá. Decía Didier de la epigenética, ¿no? Que es la ciencia que estudia los factores, las conductas que afectan la salud y el bienestar de uno, ¿sí? Eh, entonces la invitación es a hacer una reprogramación mental, ¿sí? De esos patrones, no volverlos a repetir. Eh, También se habló de los 10 arquetipos, 10 arquetipos eh, que eran 5 miedos que están relacionados con heridas, ¿no? Pero antes de eso hicimos una distinción del miedo y el temor, ¿sí? Que primero es el miedo y después viene el temor. Entonces se había dado un ejemplo por decir temor a ser el oso, ¿sí? Eh, Evitar pues de que lo juzguen o lo critiquen, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el miedo viene del instinto, es la emoción primaria que nos impulsa a reaccionar, a preservar, a mantener y a crear la vida, ¿sí? Y el temor está relacionado con el sentimiento, es más mental, ¿sí? Y es una creencia. Ejemplo, temor a ser el oso, como decía anteriormente, ¿sí? Entonces, vimos el miedo a perder, que está relacionado con la idea de la humillación, ¿sí? Muchas veces tenemos miedo a perder las cosas, a perder los seres queridos, a perder la salud y el miedo, entendiendo que el miedo es algo que no ha sucedido. O sea, nos metemos en la mente miedo, algo que no ha pasado todavía aún. Y la humillación, se decía que cuando hemos sentido o nos han hecho sentir indignos, ¿sí? De ahí vimos el miedo a enfrentar, que está relacionado con la herida del rechazo. Enfrentar, o sea, no asumimos los resultados de la toma de nuestras decisiones y buscamos siempre culpables, ¿sí? Cuando no existe el culpable y tampoco pues nos podemos inculpar cuando actuamos. También viene de la inseguridad, ¿sí? Y, y actuamos también, actuamos desde el miedo a hacer. Como les dije, está relacionado con la herida de rechazo y pues
un ejemplo del rechazo es cuando no nos, como, como por decir, cuando no nos vemos, no nos visualizan, ¿cómo se dice? Invisibilizados, No nos toman en cuenta. Ujú. no nos tienen en cuenta, Pasamos correcto. desapercibido, ¿verdad? Ajá. Listo, y ahí vimos el otro miedo. Bueno, quedaron otros miedos que los iba a hablar Didier, que era del abandono y el miedo a morir. Quedaron pendientes esos dos. Muy bien, muy bien, Olmes, muchas gracias. Muy bien, muy bonito resumen. Bueno, pues ya entrando en contexto, ¿tienen alguna duda hasta ahorita antes de empezar de eso que nos platicó Olmes, de lo que estábamos viendo la semana pasada? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Alguna duda? ¿Algo que hayan, les haya quedado pendiente esta semana después de la clase? ¿No? Bueno, No, bien, hasta el momento bien. muy Cuando nos aclaraban que el miedo está relacionado más con la emoción primaria y que el temor está más relacionado con el sentimiento. ujú, sí, Entonces, nos alcanzaron a explicar también esa herida del rechazo, cómo es el temor a enfrentar, y que eso tiene que ver con las dificultades que a veces tenemos para asumir la vida y los hechos de culpa, que me llamó bastante a mí particularmente la atención, de que si sentimos culpa, a la vez nos genera un impulso para la superación. Pero si lo que sentimos es vergüenza, entonces eso nos va a conllevar como a la represión de ese sentimiento, que de pronto nos puede generar más temor, y el más temor, más miedo, o sea, más dificultad para sobresalir o para desarrollar o superar una situación. muy bien, Florecita, muchas gracias. Entonces, ya que voy a tomarme el atrevimiento de que abriste el micrófono, Florecita, ¿te gustaría la siguiente semana dar el resumen de esta clase? Pues no sé, pero bueno. Bueno, Bueno, muy bien, Florecita. No, tú no te preocupes. Lo que tú captes, eso es lo más importante que nos quieras compartir. Y bueno, poner en contexto a las personas pues que están por primera vez o que no faltaron o por alguna razón. Gracias, Florecita. Entonces, bueno, bueno, con eso podemos resumir pues que los miedos son naturales, hacen parte de esas reacciones automáticas que vienen del instinto, ¿verdad? Y que nos protegen de la supervivencia, como el miedo y el peligro físico o el dolor. También pues otros miedos, como ya hemos dicho, ¿verdad? Son aquellos miedos que nos inculcan desde pequeños, como pues puede ser el miedo a equivocarnos, por miedo a ser rechazados o a no encajar con la sociedad. Y todos estos miedos pues vienen relacionados con las heridas, que son esos miedos personales que hemos desarrollado por experiencias que nos hemos vivido en el pasado, como pues el miedo a fracasar o que se repita alguna situación dolorosa o que difícil. También está ese miedo que algunos también da a lo desconocido, a la muerte, a perder el sentido de la existencia. Entonces aquí vamos a ir siguiendo, aprendiendo de los miedos, de los siguientes miedos, de las siguientes heridas, para ir dándole más claridad a todo esto, para poder saber cómo enfrentarlos y tener esas herramientas para que nos ayuden pues a seguir en esa reprogramación mental en la que estamos aquí trabajando. Bueno, pues entonces ya nos quedamos en manos de Didi para seguir con la clase. Adelante, Didi. Bueno, muchas gracias por esa bonita introducción. Gracias a Alves por el resumen. Y a Florecita, pues esperamos con ansias el próximo resumen. Va a ser muy nutritivo la clase del día de hoy. Sé que habíamos hablado ya de algunos miedos y que nos hacían falta otros por trabajar. Sin embargo, trabajé hoy antes de la clase unas horitas en hacer las cosas
de una manera un poco más resumidas y más sencillas para entenderlas. Entonces voy a abordar todos los 5 miedos y las 5 heridas una a una para las personas que son nuevas, que no de pronto llegan hasta ahorita y no habían visto la clase, y para las personas que pues ya la ven, refuercen los que ya vimos, y va a ser muy puntual porque saqué conceptos muy puntuales que espero pues también enviárselos al grupo, ya también en un PDF bien bonito. Entonces, básicamente iniciamos con pues que los miedos, como lo decía Lolita, perdón, Jackie, son instintivos mientras que el temor es mental, ¿no? Entonces, Siddhartha Gautama, el Buda, decía en su momento que el dolor es inevitable, lo físico es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y hace referencia precisamente a eso, que no es inevitable tener un miedo, es inevitable que tú escuches un disparo o escuches un ruido o escuches cualquier cosa y te acciones o veas alguna cosa y te dé un miedo, eso es inevitable, pero lo que sí puedes evitar es el temor, es decir, la causa de seguirlo repitiendo y repitiendo en tu mente porque no ha pasado. Miedo a que me voy a quedar sin trabajo, miedo a que mi hijo se va a morir, miedo a, bueno, a cualquier tipo de miedo que automáticamente lo procesamos en nuestra mente y simplemente sigue en nuestra mente y sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que está pasando. ¿Cierto? Alejandro Jodorowsky, creo que es desde él la frase. Entonces, simplemente es como empezar a comprender que los miedos son aliados que nos permiten a nosotros mantener la vida, generar la vida y procrear la vida. Mientras que el temor sí es el que nos permite a nosotros generar sufrimiento, angustia y malestar. Pero todo esto con el único fin de qué? De aprender a reconocerlo, para transformarlo, para transmutarlo y convertir ese temor y ese miedo en algo positivo y asimismo lograr ese proceso de crecimiento y ya dejar de sufrir ante esa situación, ante esas situaciones conflictivas. Como dicen por ahí los sabios, lo que temes o a lo que te resistes, persiste. A lo que más temes es lo que más se presenta en tu vida. Precisamente ¿por qué? Porque es lo que yo necesito superar para seguir mi proceso de evolución y crecimiento. Dicho esto, vamos a iniciar con un resumen muy corto de todos los 5 miedos y las 5 heridas, con puntos muy puntuales, válgame la redundancia, para que empecemos a ahondar y empezar a identificarlos. Entonces, empezamos hoy con el miedo a perder, y el miedo a perder está asociado a la herida de humillación. Y básicamente el miedo a perder es el que nos lleva a nosotros simplemente a pues tener esa sensación de querer, de perder algo, ya sea físico o material y demás, está más enfocado hacia lo material. Y esa herida de humillación, pues obviamente ya la vamos a empezar a ver cómo se relaciona con este miedo y empezamos. Entonces, el trauma, perdón, asociado a esta herida y a este miedo, o sea, el miedo a perder y humillación, es un trauma de inseguridad y de orgullo. Las personas que tienden a tener este miedo y esta herida son personas inseguras, orgullosas y se manifiestan de formas agresivas, peleas, gritos. ¿M? No quiero perder el control, entonces posesividad, pero de lo material, no de lo emocional. Ya ahorita miraremos la parte emocional, ¿cierto? Se reconoce pues efectivamente en las relaciones, son personas autoritarias, son personas que de una u otra manera no se les puede hablar porque no son flexibles en muchos aspectos, que también te está asociado con otra herida, pero ellos son flexibles, no son flexibles en el sentido de que siempre quieren tener el control, quieren controlarlo todo para no perder y siempre están por encima, ¿sí? Por eso precisamente está la herida de humillación asociada allí. Causa angustia. Entonces, una persona con este miedo por lo general vive muy angustiada. Voy a perder a mi hijo. Ay, Dios mío, ¿será que mi hijo está respirando? Ay, tal cosa. Y esa angustia, esa sensación. Entonces viven en constante angustia, ¿cierto? Dicho esto, este miedo conecta con la herida de humillación, reflejando la inseguridad frente a la pérdida. ¿Cierto? El miedo a perder se siente como una angustia inmediata ante la posibilidad de perder algo o a alguien. Es el temor aquí anticipándose a la pérdida, generando un apego y un sufrimiento innecesario. ¿Sí? Tú te apegas y sufres por algo que no ha pasado. La herida de humillación, que está asociada a este miedo, nace en quienes se sienten
o en quienes sienten vergüenza, personas que cargan con el peso de creer que no merecen lo bueno en la vida, se autosabotean antes de o sea, o antes de generar el triunfo, están generando algo positivo y como que ellos mismos se sabotean, ¿no? ¿Cierto? Eso constantemente nos pasa. Nos pasa también, ¿sí? Que de una u otra manera eh, abunda la culpa. Cuando somos o estamos con este miedo a perder y de humillación, tenemos mucha culpa, ¿cierto? Existe la sumisión, nos volvemos también sumisos porque de una u otra manera, así como yo quiero tener el control, también no permito cuando me voy hacia el otro extremo, porque se acuerda lo que les decía, hay una parte pasiva y una parte activa. Entonces, desde la parte pasiva, como pues permito que los demás lo hagan por mí para no perderlo. Y entonces me vuelvo sumiso, ¿cierto? No expreso lo que yo siento. ¿M? Y esta herida, porque acuérdense, sumiso, parte pasiva, parte activa, agresividad, ¿cierto? Tenemos los dos polos en este miedo. Esta herida nos muestra que la verdadera dignidad nace de aceptarnos tal cual como somos. Entonces, aprender a aceptarnos en esta herida es lo que nos va a permitir a nosotros, de una u otra manera, pues empezar a superarla. ¿Cómo podemos identificar esta herida o este miedo? Tanto el miedo a perder como la herida de humillación se identifican con personas que se sienten constantemente avergonzadas y temen ser criticadas o juzgadas por los demás, ¿cierto? Adicional a eso, son personas que tienden a tener el control. Son personas que de una u otra manera siempre quieren todo lo están organizando y todo lo están planificando. Son personas que constantemente viven en angustia. Don Angustia lo llaman. Siempre están súper angustiados por todo y cualquier cosa, eso es de una vez y calculan un montón de posibilidades en su cabeza. ¿Mm? ¿Qué características tienen? Pues la sensación de no ser dignos, de no ser merecedores, de tendencia a no merecer el éxito, autosabotearme y a simplemente hacer las cosas y creo que no es suficiente, entonces, entre comillas, como que no inicio los proyectos, porque hasta que no esté listo, hasta que no sé qué, sobrepienso las cosas. La dificultad para poner límites, aquí también se ve muy marcado esto, en este miedo. Me cuesta poner mis límites porque no soy capaz de decir no y demás por perder, ese miedo a perder ciertas cosas, ¿cierto? Las manifestaciones o las consecuencias que tenemos, pues obviamente son relaciones tóxicas, problemas alimenticios, ¿cierto? Aquí se ven muchos problemas alimenticios de autoimagen y demás, y la evitación de situaciones. Evitamos ciertas situaciones, evitamos ponernos al ridículo y tenemos conductas, lo que les decía, agresivas o pasivas. O sea, o gritamos o queremos controlar todo, o bueno, está bien, todo, tome, usted lleve el control de las riendas, ¿cierto? Eso es el miedo a perder y la herida de humillación. Ese es el resumen práctico y chiquitico que hice de la herida. Jackie, pregunta. Didier, aquí en esta herida puede estar la que mencionaba Olmes, de que pasar desapercibido, Ujú. ¿verdad? Sí, también puede ser ahí. Sin embargo, también puede estar asociada con la herida de rechazo o el miedo a enfrentar, que es mucho, incluso está más asociado el pasar desapercibido, porque si ustedes se dan aquí cuenta, en la herida, el miedo a perder o la humillación, cuando yo estoy activo, me llevo por delante a todo el mundo. Ahí ya no me interesa no mostrarme, mientras que el miedo a enfrentar o a ser rechazado, ese sí me lleva a ser un poco más tímido. Entonces está más asociado lo que ustedes están diciendo con la herida de miedo a enfrentar y herida al rechazo, que ya la vamos a empezar a ver. ¿Cuál es el trauma asociado a esta herida de enfrentar, o perdón, al miedo a enfrentar y a la herida de rechazo? Pues aquí están las palabras textuales. Está la inferioridad, la timidez. ¿Mm? Aquí sí me da como que yo no, uy, hijo de madre. En uno no me merezco y en el otro soy como, soy menos. Una cosa es que yo no me sienta merecedor y otra cosa es que yo soy menos. Son dos cosas que aquí hay que empezar a identificar. Entonces, en ese miedo a enfrentar es donde lo vemos, ese miedo al rechazo. Y cuando tenemos miedo a enfrentar o a asumir, automáticamente nos volvemos personas que simplemente delegamos todo, las decisiones inseguras, inseguridad al 100. Somos personas que, o son personas, bueno, somos porque yo también tenía bastante este miedo, que para que no me rechacen,
simplemente como que, ay, hago lo que usted quiera. No, 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 yo sirvo, yo, mejor dicho, para que me quieran y para que no me rechacen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Este sí se manifiesta completamente en la frustración. Mientras que el otro era don Angustias, que vivía, mejor dicho, en angustia, aquí es frustración. ¡Ah! Estoy frustrado por todo, todo me frustra, ¿cierto? Y me vuelvo también en la parte negativa muy sumiso, pero no el sumiso de arriba, sino el sumiso ya que definitivamente haga lo que quiera. El de arriba es como que, bueno, usted tome el control y pues estoy ahí pendiente, pero este sí es, haga lo que quiera conmigo. O sea, literalmente nada que ver. Como un síntoma muy puntual de esta herida o de este miedo es que las personas que lo tienen muy desarrollado son personas que sufren mucho de escasez económica. Lo que me pasaba, por ejemplo, a mí. Yo vivía en miedo a enfrentar y a ser rechazado y vivía peladito, como el culito del niño Dios, discúlpeme la expresión, sin un peso. O sea, literal vivía así. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo soy tan buena persona, si yo no sé qué, no se trata de ser buena persona, lo que les decía ahorita al inicio, se trata de ser una persona justa, ¿cierto? De reconocer estos miedos. Entonces, cuando ya empecé a reconocer mi miedo a enfrentar y mi herida al rechazo, ok, ya empieza uno a verlo y mi economía empezó a subir. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de una u otra manera ya empiezo a asumir la responsabilidad de la vida. Cuando tenemos este miedo a enfrentar, no nos hacemos responsables de las acciones. Dejamos que papá y mamá nos resuelvan, dejamos que el gobierno nos resuelva, dejamos que el otro resuelva por nosotros. Y no enfrentamos y no asumimos la responsabilidad. Siempre estamos buscando excusas para no asumir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Mm? ¿Qué más nos genera este miedo? ¿O por qué realmente tenemos esto es la impotencia? Nos sentimos impotentes, no somos capaces de hacer las cosas, entonces me da impotencia. Y como me da impotencia, me dan ganas de romper, de coger las cosas y guardo una ira por allá, porque no soy capaz de hacer, me siento impotente y esa impotencia me lleva a tener ira por dentro, ¿cierto? Este miedo está vinculado pues a esa sensación de que yo me estoy frenando personalmente. O sea, como que siento que no avanzo, como que, ay Dios, no estoy avanzando lo suficiente, no estoy haciendo, ¿sí? Como que me siento rechazado, me siento minimizado ante los demás, ¿cierto? Digamos que se manifiesta en la procrastinación. O sea, las personas que tienen este miedo a enfrentar y esta herida de rechazo tienden a ser procrastinadoras, tienden a procrastinar todo. Ay, ahorita lo hago, no sé qué, o a empezar y como no terminar, y como que sí, como que no. Son personas que constantemente están pidiendo apoyo. Me voy a casar y le pregunto a todo el mundo si me puedo casar o no. ¿Será que sí? ¿Será que me caso? ¿Será que no me caso? ¿Cierto? Voy a hacer cualquier cosa y le pregunto a mi hijo, a mi marido, a todo el mundo. Ay, ¿será que hago frijoles o hago lentejas? Ay, ¿será que no sé qué? Así en las decisiones básicas, pero pues imagínense en todas las decisiones grandes. Las personas con este miedo no asumen y como no asumen, pues todos los demás toman decisiones por ellos. Ellos nunca toman una decisión y viven frustrados porque nunca son escuchados. Y viven frustrados porque nunca son tenidos en cuenta, porque nunca aprendieron a hablar, a expresar, a decir un momentico, para poner un límite también, pero un límite de mostrarme. No como el otro a poner límites, de decir no, sino como de mostrarme. Entonces, este sí me lleva a mí a ocultarme. Este sí me lleva a mí a quedarme ahí. Sin embargo, quiero que me vean, ¿no? Míreme, míreme, por eso soy buena persona. Por eso hago por usted. Pero resulta y pasa que las otras personas no lo ven y ahí es donde uno empieza a sacar en cara, ¿no? Todo lo que yo hago por usted, yo me mato por usted y así me paga. Me hago la víctima desde este miedo, ¿cierto? Y cuando me rechazan, mejor dicho, me siento, ¿sí ve? Yo, pero ¿por qué me pasa si yo, tan buena madre, tan buen hijo, todo lo que hice por usted y hice, y empiezo a sacarle en cara todo lo que hizo, porque nos da ese miedo. ¿M? Normalmente nos sentimos insuficientes, nos sentimos que no encajamos, manifestamos un- a quienes no, mejor dicho, como que no somos capaces de conectar con las personas, tratamos de mantenernos aislados, no socializamos mucho desde este miedo del rechazo o esta herida de enfrentar, ¿cierto? Y
buscamos siempre la aceptación de los demás. Siempre estamos buscando la aceptación de los demás. Para poder realmente enfrentar este miedo, hay que hacer algo muy puntual y es aceptarnos a nosotros mismos. Empezar por aceptarme tal cual como ser. Cuando yo me empiezo a aceptar tal cual como yo soy, automáticamente este miedo empieza a decaer. ¿Listo? ¿Cómo lo identificamos? Las personas tienden a evitar el contacto social, se sienten que no son deseadas, se sienten, ay, yo no soy bonito, yo no soy atractivo, yo no soy sexy, ay, yo me voy a poner tu marido te lleva así el baby y tú, ay, yo no me voy a poner eso porque me veo gorda, ay, no, no sé qué, ¿sí? No, empezamos de una u otra manera a minimizarnos, ¿cierto? La sensación constante de no ser suficientes y de frustración, vivimos frustrados y no somos suficientes, ¿cierto? El temor a hablar o expresarnos en público, ¿cierto? Eso también nos da. Las consecuencias o las manifestaciones, pues, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues obviamente no vamos a tener un buen trabajo. Siempre no vamos a tener un buen trabajo porque como no somos, no nos mostramos, pues vamos a una entrevista de trabajo y no nos dan trabajo porque no nos mostramos. Nos tendemos a aislar, tendemos a tener relaciones superficiales o donde abusan de nosotros porque todo es para que no nos rechacen. Y esa sensación de vacío extrema que no sucede, o sea, pero este es extremo, extremo, ese vacío de que porque estamos buscando la aceptación y la validación del otro, desde este miedo. ¿Alguna duda, pregunta con este miedo? ¿No? ¿Todo bien? Entonces seguimos con el siguiente miedo, válgame la redundancia. El miedo a ser abandonado, que efectivamente está asociado a la herida de abandono. El trauma asociado a esta herida es que los celos y la posesión, los apegos. Uy, aquí sí que nos apegamos a todo. Aquí sí somos súper celosos y aquí sí somos súper posesivos y no es como el primero, que era de tener y tener el control y poseer, sino acá es de la posesión emocional. Es mío y para mí y, ¿sí? Y usted mira a otra vieja y mejor dicho, lo capo, discúlpeme la expresión, ¿cierto? O sea, aquí sí es ese miedo a ser abandonado y nos van a abandonar y entonces echamos el show porque nos vamos al otro extremo. Me corto las venas si ustedes me dejan, porque esos shows lo hacemos también. Y en algún momento yo lo hice, cuando era más joven, que me tiro de una ventana, pues tírese de la ventana, me dijeron. Y ahí sí, a ver, no me tiré. ¿Sí? Entonces es simplemente como ese tipo de cosas que nos suele pasar. Se manifiesta pues obviamente en la búsqueda constante de protección y de seguridad, ¿no? Esa protección materna, esa protección. Normalmente estas personas tienden a buscar parejas muy similares a sus padres o, en su defecto, personas mayores para que los protejan. ¿Mm? Se sienten que no se sienten bien donde están. Se sienten siempre como que, ay, no sé, no me siento cómodo aquí. No sé, es que tengo un buen trabajo, pero no me siento cómodo. Tengo una buena pareja, pero algo me hace falta. Siempre es esa sensación de que falta algo, pero ya no es desde el vacío, que no sé qué es el vacío existencial de la otra herida, sino es desde que tengo todo, pero no sé, algo me hace falta. Como cuando uno va al refrigerador en la noche, tengo ganas de comer algo rico, pero no sé qué, algo así, ¿cierto? Como que no sé qué quiero comer. Entonces constantemente vivimos allí, ¿m? Esa sensación de vacío emocional. Se experimenta ansiedad, se experimenta ese temor a quedarme solo. Contrario a la otra herida, aquí esta persona no le gusta quedarse sola. Entonces tiene que buscar, mejor dicho, hacer los miles de planes y salir y hacer y estar con todo el mundo y, mejor dicho, tiene que compartir con todo el mundo porque si no, él no se siente completo y está buscando en el otro. Ese sí es el típico, mi media naranja. Yo soy una media naranja buscando. No, les digo acá a ustedes, no son medias naranjas, no son medias limones, ni medias peras, ni nada de eso. Ustedes ya son seres completos, lo que sea, pero completos. Cuando comprendemos eso, automáticamente empezamos a tumbar este miedo, porque dejamos de buscar en el otro lo que ya somos. En el otro, miedo era buscar la aprobación. En este es buscar la protección y la seguridad, sentirme seguro a través del otro. Es cuando yo me siento seguro con lo que tengo, cuando yo realmente me veo a mí mismo, automáticamente este miedo empieza a caer. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues se va a identificar muy sencillo. Se va a identificar de la siguiente manera. Personas que necesitan atención constantemente. ¿M? Personas que de una u otra manera
lo que les decía, buscan siempre estar con todo el mundo, ¿cierto? Personas que de una u otra manera en las relaciones son dependientes emocionalmente, o son dependientes de mamá y papá, o son dependientes de todo a nivel de todo. ¿M? Mujeres que son dependientes emocionalmente de su marido, o hombres también que son dependientes emocionalmente, de que los quieran, de que no los vayan, ay, no, no me vayan a dejar, ¿cierto? Y aquí también me vuelvo bueno, un bueno similar al de la otra herida, pero aquí ya es más hacia, deme seguridad. Yo no soy capaz de sentirme feliz, yo no soy capaz de sentirme seguro si no tengo ese, esa compañía y demás, ¿cierto? Personas que de una u otra manera eh, no son capaces de amarse a sí mismas, ¿sí? No se reconocen, no se dan ese amor y por eso lo buscan en otras personas. Aquí por lo general son personas que han sufrido la ausencia de uno o de los dos padres, ¿cierto? Y por eso de una u otra manera tienden a ser, conectan con ese temor a ser abandonado. Dificultad para establecer relaciones bonitas y por lo general establecemos relaciones tóxicas desde este miedo. Damos con la tóxica, con la que nos, mejor dicho, la que nos rompe el celular, la que nos, mejor dicho, nos cela o el que nos golpea, bueno, un montón de cosas. Aquí damos con personas tóxicas cuando tenemos este miedo, ¿cierto? Ansiedad constante a perder, pero no es al perder el de arriba, de lo material, sino a perder seres queridos, de que, ay, Dios mío, y ahora mi esposa me va a dejar, se va a ir con el otro, y eso me lleva a los celos, eso me lleva a la posesividad, o que mi hijo se va a morir, y, ay, no, Simón Nenner, aquí sí ya se ve más marcado. En el otro es más material, aquí ya es más emocional, más hacia el apego. No sé si hay que hacer la diferencia porque son muy similares, pero entonces uno es material y el otro es perder, es material, es como que perder ciertos estatus, perder ciertas cosas. Este es más emocional, más hacia el apego. No sé si me dice entender. Igual, si tienen alguna duda, me dicen y con el mayor de los gustos lo explicamos, ¿cierto? Y es esa necesidad constante. Una cosa es la necesidad del otro miedo que les decía, de que me aprobaran, de ser visto, y aquí es esa necesidad de que me den una seguridad, de que me den un estatus, de que me den un reconocimiento de que estamos ahí y nos necesitamos mutuamente. ¿M? Eso es lo que vemos en esta herida. Esta es la herida de abandono y es con la que muchos de nosotros nos identificamos, pero demasiado. Yo también tenía, de hecho yo tenía casi todas las heridas. ¿Se pueden imaginar cómo era mi vida? Un desastre total. Si con uno solo era una miércoles, imagínate con casi con todos. Entonces, con el tiempo uno empieza a hacer el proceso de sanación, de reconocer y ya automáticamente empieza a nivelarse, ¿cierto? Entonces ya obviamente mejoró mi salud, mejoró mis relaciones, mejoró mi economía, pero porque empieza uno a trabajar todos estos miedos y se da uno cuenta que tengo miedo de tal cosa, miedo de tal mal, ¿sí? Y es normal que los tengamos todos, sí, pero hay uno que es más predominante que otro. Entonces, identificarlo nos va a permitir a nosotros también actuar de una mejor manera. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí de este miedo o de los que hemos visto? Nada. Hablen ahora. Sí, Dime. discúlpame, Doc, en la situación del miedo al abandono, Ujú. ser abandonado, o sea, hay muchas veces cuando, pues sí, ha tocado trabajar, somos cabeza de hogar y pues dejamos a los hijos al cuidado de terceros, pues porque de otra manera no podríamos trabajar, toca dejarlos al cuidado de terceros. Y a veces los terceros pues sí son corresponsables en el buen cuidado de brindar seguridad y otros no. Entonces se van generando vacíos, vacíos afectivos o esos sentimientos que su merced nos resalta. Y que para hacerlos conscientes, si eso pasó de niños y de pronto en la edad adulta ya no lo recuerdan porque sea que no está la mamá, nunca se habla del tema o no se hace un ejercicio para dialogar sobre esto. En ese sentido, ¿cómo se puede ayudar? Porque a veces los niños o las niñas en pequeños, pues si no está la mamita o el papito sobre todo,
La mamá es la más significativa, ¿cierto? Pero los dos seres, tanto papá como mamá, para resignificar, para restablecer. Tocamos esa herida en el otro ya siendo adulto, cuando lo exprese, o cómo se contribuye para que se supere, para que se Ahí, identifique, ahí se lo primero reconozca. que hay que hacer, ahí lo primero que hay que hacer es reconocer que cuando nosotros somos niños, nacemos como, o sea, como una esponjita, absorbemos todo lo que está, ¿cierto? Y que con base a eso que absorbemos y vivimos, nos identificamos con alguno de estos arquetipos, ¿cierto? Con alguno de los miedos o con alguna de las heridas, y obviamente asociamos el miedo correspondiente a la herida correspondiente. Por ejemplo, lo que tú dices es que la mamá tuvo que irse y a trabajar y dejó a un tercero. Entonces, ese niño puede tomarlo como un abandono, pero también puede tomarlo como un rechazo. ¿M? O un miedo también, o una herida de perder, porque estoy perdiendo a mi mamá porque no está. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en estos casos? Lo primero es identificar cuál es la herida predominante, porque muchas de las cosas que le estoy mencionando aquí tenemos como los síntomas, pero realmente identificar cuál es la predominante es la que nos va a permitir a nosotros trabajar en esa herida. Entonces, ¿cómo la vamos a identificar? Ahorita, yo creo que si nos da el tiempo, podemos hacer un test para identificarlas. Si no nos da el tiempo, yo les envío el test, ustedes contestan las preguntas y dentro de 8 días, ya con las preguntas contestadas, yo les digo cuál es su herida predominante. Y desde su herida predominante ya empezamos a hacer ejercicios puntuales para cada herida. O sea que la próxima clase es identificar cuál es la herida de cada uno o el miedo de cada uno y cosas muy puntuales para abandono, tal cosa, para rechazo, tal cosa. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero lo primero, si tú quieres ayudar a alguien, es identificar qué tipo de herida es, no asumir la herida. Y segundo, a hacerte esta pregunta que siempre ha sido muy retroactivo y es, ¿por qué necesito ayudarlo? ¿O para qué lo quiero ayudar? Porque quizás la primera persona que debo ayudar es a mí, no al otro, ¿cierto? Yo quiero ayudar al otro por herida de abandono, pero ¿qué tal que yo esté reflejando en el otro mi herida de abandono? Entonces, más bien trabajo mi herida de abandono porque la reconozco. Cuando yo ya lo reconozco, automáticamente como que sano y ya miro desde otra perspectiva y ahí sí me doy cuenta si la otra persona efectivamente tenía esa herida y si necesitaba ayudarlo. Porque si yo sano, pues posiblemente ya desde yo ser sano, ya automáticamente la otra persona no necesita ayuda porque ya me vio a mí y siguió el ejemplo. O ya el ser sano yo me llevó a actuar diferente y la otra persona actuó diferente. Y ahí lo estás ayudando indirectamente. Entonces, la misma pregunta y la misma reflexión que siempre te he hecho. ¿Por qué esa necesidad de ayudar? ¿Por qué no más bien te miras primero a ti? Te ayudas primero a ti. Miras primero cuáles tus heridas y quizás de pronto ahí sí puedas ayudar al otro. Y te lo digo con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque quizás queremos ayudar, pero en vez de ayudar lo que hacemos es perjudicar. ¿Cierto? Más bien, me ayudo a mí mismo, trabajo en mis heridas, trabajo en mí, me convierto en la mejor versión que yo puedo ser y desde allí las personas que están a mi alrededor empiezan también a contagiarse. ¿No se han dado cuenta que de una u otra manera cuando, por ejemplo, estamos en un costal, la fruta y hay una fruta dañada, todas se empiezan a dañar? Si saco la dañada, pues no pasa nada. Y si se madura una, todas empiezan a madurar porque todas van en la misma sintonía. Entonces, si yo me mejoro, si yo me sano, puedo ayudar a sanar a otros, pero ya no desde mi necesidad de querer ayudar, sino desde mi luz. Jackie, Sí, precisamente lo que estás diciendo, Didi, en la herida del abandono, esa tendencia a querer ayudar a los demás es una manifestación de la herida. Y es ahí donde nos abandonamos a nosotras mismas, pues poner el foco, porque se hace presente todos esos miedos que mencionaste anteriormente. Entonces, sí, es tener como mucho ojo en cuando tendemos a identificar o a tratar de saber las heridas de nuestros hijos o de nuestros seres queridos con el afán de remediarlas o de ayudarlas, pero ahí nos abandonamos nosotros y automáticamente es como cuando trabajas en ti, hace un efecto dominó que se refleja en el de afuera también. Entonces, empezar primero por nosotros mismos antes de andar buscando, esa es así y esa ya no. Primero, el poner la vista en nosotros mismos, observarnos. Esa era mi aportación, Didi. Gracias. no, gracias mi Jackie, de verdad que sí. Entonces,
empecemos trabajando a nosotros mismos y seguramente vamos a ver los resultados también en el otro. Y si el otro no cambia, no es problema, disculpe, suena feo, no es problema mío. Mi problema es cómo yo reacciono frente al otro. Cómo el otro tome lo que yo hago es del otro. Cómo yo reacciono frente a lo que el otro hace es mío. Y ahí es donde yo empiezo a generar un proceso de transformación y automáticamente me hago correspondiente con otro tipo de situaciones que de una u otra manera me permiten estar más tranquilo, vivir en paz, vivir en armonía, vivir un montón de cosas, saliéndome de el sentimiento, saliéndome de estas heridas, saliéndome de, ay, del miedo a perder a mi hijo, del miedo a perder a mi marido, del miedo a ser abandonado, del miedo a ser rechazado, de que constantemente estoy procrastinando, de que no me sale nada, de que yo no valgo. ¿Por qué? Porque ya lo reconocemos, ya me vi en lo que yo puedo ser, en lo que yo me puedo convertir y automáticamente lo trabajo y cambia todo. Nada ha cambiado, dicen los sabios, nada ha cambiado. Entonces yo he cambiado y todo ha cambiado. ¿Mm? ¿Cómo vamos a cambiar? Primero estamos identificando, no nos vayamos tan rápido, o sea, un paso a la vez. Primero gateas, después te paras, das tus opiniones y así, ahí sí corres, ¿cierto? Entonces, estamos identificando, ¿listo? Por eso estamos haciendo todo esto así como lo estamos haciendo, en este orden. Vamos a identificar, identificamos, después de que identifiquemos, buscamos las acciones concretas, porque si tú tienes miedo de abandono, no te sirve lo de miedo a la injusticia. Independientemente que de pronto en algún momento te comportes como con algunas cosas de la injusticia, porque nos pasa. Pero vuelvo te digo, tenemos un predominante y hay que atacar el predominante. Cuando ya empezamos el predominante, ya los demás se van puliendo también, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Dicho esto, ¿alguna otra duda, algún otro comentario para continuar con los otros dos miedos que nos hacen falta? Chicos, no se queden con ninguna duda, es el momento de preguntar. Cualquiera que haya resonado o algo, aquí estamos para escucharnos. ¿O voy muy rápido, o les parece que es muy técnico, o necesitan que les hable así más con ejemplos de la vida cotidiana? No sé, o definitivamente no les ha resonado nada y no sé, simplemente coméntenos, díganos. Denos sus feedback, chicos. Yo pienso que están describiendo cada uno de los miedos muy bien y mientras vamos, por lo menos yo estoy tratando de identificarme con cuál de estos y tengo un poquito de esto, un poquito del otro, entonces como que me gustaría saber el resto de la información para ahora sí Ok, exactamente. Sí, claro que entonces sí, está buena la teoría, una sí. teoría. Perfecto, Yo, entonces yo seguimos. tengo una pregunta. Dime. Este, ahorita que mencionaba lo del abandono Ujú. y la otra señora, no me recuerdo el nombre, parece que es Flor, ella decía, oh, porque uno tiene que trabajar, mi situación también es, tuve que trabajar y dejar a mi hija. En mi caso es que yo no me di cuenta que la abandoné. Yo sentí que siempre estuve ahí. Y ahora que ella está grande, ahora ella me dice, es que yo estaba sola. Y yo, pero es que yo sentí que siempre estuve ahí. Y, pero yo creí, bueno, yo trabajaba mucho y yo no sé cómo identificar en dónde me perdí, que no me di cuenta que la dejé. Entonces, lo primero que te voy a decir es, tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que teniste. Cada persona, cada niño, cada ser interpreta las acciones de su padre de acuerdo a su estructura, lo que tiene y demás, y se identifica con alguna de las heridas. Por ejemplo, mi papá siempre estuvo físicamente, siempre me dio todo lo que pudo materialmente, pero yo sentía que él no estaba. Muy parecido a lo que le pasó quizás a tu hija, ¿cierto? Mi mamá fue por los pañales y nunca volvió. Yo me crié fue con mi papá. Y automáticamente Didier, ¿qué hizo? Asoció mamá con herida de abandono, me abandonó, pero ella no yo no sé por qué habrá tomado esas decisiones, ¿cierto? Mi papá estuvo presente, pero, y yo lo tomé como también abandono, ¿cierto? Y entonces Didier crece con, ay, miedo a que me abandonen, pero ya después hago un trabajo consciente en mí y empiezo a ver que mi papá y mi mamá lo hicieron lo mejor que pudieron, que mi papá y mi mamá, yo, desde mi conciencia permanente, no desde el Didier, sino desde lo que es mi conciencia para evolucionar, escogió este ciclo para que papá y mamá
generaran una sensación de abandono para yo trabajar la herida de abandono y hacer ese proceso de transformación. Tú dices, ¿cómo para perderme? ¿Dónde me perdí? Tú no te perdiste porque no sabías. Y si uno no sabe, pues no se pierde, simplemente va por un camino que quizás no era, pero no estabas perdida. ¿Por qué? Porque no sabías. Una cosa es que tú ya sepas y sabiendo te vas. Otra cosa es que no sé. Si tú vas para el centro o vas para algún lado y no sabes para dónde queda, cualquier bus te sirve, porque coges cualquier bus, porque no sabes para dónde vas. Entonces no estabas perdida. Lo único que tenías era que no tenías la información que tienes ahorita. Y con la información que vamos a continuar dando, vas a poder tener unas herramientas, no para que trabajes en tu hija, sino para que trabajes en ti y a través de trabajar en ti, tu hija va a empezar también a verlo y juntas van a hacer un proceso en el que van a poder crecer, desarrollar y darse la oportunidad de verlo desde otra perspectiva. Pero eso también depende de tu hija. Jackie, Muchas gracias. Y sí, la tarea de los padres, aunque suene, pues va a sonar como un poco feo, pero pues es, o sea, es herir a los hijos, o sea, no conscientemente, porque no, es simplemente involuntario, inconsciente, y la tarea de nosotros es sanar esas heridas, esa es nuestra tarea, porque pues como hemos dicho anteriormente, ¿quién conscientemente se levanta queriéndole hacer daño a alguien? Claro que no, desde todo el amor, desde todo lo que tú compartes esa persona también, esa personita, en este dado los hijos, también vienen con su plan del alma y también vienen a trabajar ciertas cosas. Y en eso es a lo que nos estamos, ahorita nosotros, en nuestro papel de hijos, estamos siendo responsables de nosotros mismos de sanar esas heridas. Y obviamente, pues como todo, ¿verdad? También se nos vienen a la mente, como Rocío nos está compartiendo con su hija, o como Florecita, o como todos, pero sí, no es desde la culpa, es desde la conciencia de saber que nadie, o sea, hacemos daño con esa intención de, que hace parte de la evolución de cada persona. Era lo que quería compartir, Didi, gracias. gracias. Y para ya Jackie, continuar, para continuar ya con los míos, o sea, y para cerrar esta idea, recordemos que en nuestra alma ya tiene un plan. Y ese plan va de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Y de acuerdo a esas necesidades, pues escogemos los padres, las situaciones, las experiencias. Y entonces, como decía Jackie, no verlo desde la culpa, sino desde lo necesito para evolucionar. Tus hijos, tu hija, en tu caso, o el hijo de la señora Flor, necesitaban tenerlos a ustedes como modelo para ellos desarrollar la herida que desarrollaron para trabajar esa herida. ¿Listo? Y no es culpa de ustedes, sino simplemente ustedes vienen haciendo parte del circuito de ellos y ellos de ustedes, y viceversa. Entonces se complementan. Si ustedes se sanan, ellos empiezan a sanar. Y si ellos se sanan, ustedes también empiezan a sanar. Es recíproco. Seguimos con Susan, la pregunta de Susi, Susan, y ya tiene una continuamos. pregunta. Adelante, Susi. sí, no, nada más quería comentarles que ustedes mandaron esta semana el libro El plan de tu alma en audiolibro por YouTube. Yo lo estuve escuchando, estoy como a la mitad del audiolibro, pero a las dos personas que tienen am, ¿cómo se le llama? Interrogante. Están preocupadas por sus hijos, ¿verdad? Porque esa era precisamente, especialmente con mi hijo varón, ¿verdad? De las heridas que yo le causé y eso era lo que me atormentaba un poco. Pero les recomiendo que escuchen ese audiolibro, El plan de tu alma. Está buenísimo y te ayuda como que a recibir toda esta información ya con conocimiento previo, o sea, como que ya sabemos después de leer el libro ya sé a dónde vamos con todas estas heridas. Entonces, está muy, muy bueno el libro. Muchas Ah, gracias, muchas Susi. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias, Susi. Y lo que dice Susi es muy cierto. Nosotros aquí compartimos una información, les enviamos libros, les enviamos link, dejamos las grabaciones, un montón de cosas, pero el trabajo lo hacen ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando preparamos las clases con Jack y con Lolita, nos sentamos, hablamos, no sé, 1 hora, 2 horas para preparar todo esto. Y hablando de eso, yo le decía a Jack y a Lolita que yo constantemente repaso los audios, repaso todo unas 10 20 veces, o sea, para que se vaya grabando, para que se vaya grabando. Y usted, uy, tan exagerado. No, porque es que si no se graba,
no va a funcionar. Si yo no hago lo mío, no va a funcionar. Entonces, de pronto es que a mí no me gustan los audiolibros. Está en libro, está en cualquier eh, Panamericana, cualquier librería lo consiguen, El plan de tu alma. O Este dolor no es mío, si les gusta leerlo físico. O si les gusta en PDF, lo pueden descargar en PDF, que también hay bibliotecas gratuitas y no tiene costo. O si les gustan los audiolibros, pues los audiolibros. O sea, eso ya depende del gusto. Pero la invitación es que lo hagan, no por mí, sino por ustedes, para que ustedes puedan entender mejor la información. Cuando Jackie, Lolita o yo les sugerimos un libro o hacemos sugerencia a alguna literatura, lo que sea, no es porque, ay, dárnoslo de intelectual. No, es porque esa lectura o ese libro nos sirvió, como dice Susan, para aterrizarnos, para bajarnos un poco y como que una cachetada para comprender lo que tenemos que entender de una mejor manera. Así que con todo el amor del mundo, vamos a seguir, vamos a hablar de el miedo a morir. Y el miedo a morir está relacionado con la herida de traición. ¿M? Y este miedo realmente se traduce en una desconfianza total. Cuando las personas tienen este miedo a morir y esta herida de traición, son personas supremamente desconfiadas, son tan desconfiadas a la vida que automáticamente se van autosuicidando, entre comillas, comiendo mal, no haciendo ejercicio, no cuidándose, sabiendo, ay, es que yo sé que me hace daño la gaseosa, pero es que de algo me tendré que morir. Yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero ay, es que yo no, ¿sí? Esa desconfianza me lleva a no confiar en la vida, a no confiar en el proceso, a no confiar en los demás, a volverme una persona completamente desconfiada y creer que hay enemigos en todo lado, que todos me van a hacer daño. ¿Sí? Porque papá y mamá me hicieron daño o mis cuidadores me hicieron daño, porque yo lo interpreté así y automáticamente entonces toda la vida, todo me va a hacer daño. Y entonces, para protegerme, entre comillas, automáticamente me empiezo a autosuicidar, ¿sí? No me cuido, no. Son personas que de pronto pueden llegar a tener ese tema de bulimia, de que se cortan, ¿cierto? Yo he atendido muchos adolescentes que se cortan. No, y es que, ¿pero por qué te cortas? No, no sé. No sé, quiero sentir algo diferente. Y se cortan, o sea, es que se cortan y los papás preocupados y los internan y medicamento y no funcionan. ¿Pero por qué es? Porque aquí hay un miedo a morir muy latente, ¿cierto? Y normalmente lo que yo hago, ¿qué es frente a esa terapia? Digo, ok, tú no quieres morir. Tú lo que quieres es de dejar vivir la situación que estás viviendo, que son cosas totalmente diferentes. No sé quién es esta frase, se me escapa esta frase, pero dice que cuando una persona está en esa sensación de quererse morir, bótala al mar a ver cómo es que automáticamente lucha por salirse, no lucha por hundirse, porque es que esa persona no quiere morirse, lo que quiere es dejar de vivir la situación que está viviendo. Pero como no sabe, se manifiesta en este miedo a la muerte, inconscientemente, ¿cierto? También se manifiesta en no confianza, no confío en mis padres, no confío en nada. ¿Cierto? Por lo general tendemos que a huir y a evadir desde este miedo, ¿cierto? Huyo, evado. Y por huir y por evadirme es que precisamente me corto y por eso es que precisamente trato de matarme inconscientemente, ¿cierto? Se presentan muchos problemas de salud con este miedo. Cuando las personas tienen esta herida, son personas que viven con muchas enfermedades, ¿cierto? Porque constantemente están viviendo al otro como un enemigo y viven en constante alerta y esa constante alerta te lleva a vivir en niveles altísimos de cortisol, o sea, estrés, y el estrés pues claramente te va a generar o potencializar todas las enfermedades que tengas o que estés predispuesto. Y adicional a eso, como no te cuidas, pues más se predispone este tipo de cosas, ¿cierto? Dicho esto, este miedo nos causa pérdida de confianza en nosotros mismos y hacia los demás. No confiamos en nada ni en nadie. No tenemos relaciones para evitar que me traicionen o evitar que me abandonen o evitar que me rechacen. Aquí ya no es desde el rechazo ni de las otras series que hemos visto, sino todo lo contrario, para evitar, porque estoy protegiéndome entre comillas, ¿cierto? Se siente como un temor que ya realmente deja de ser miedo, entre comillas, que ya lo explicamos, y es esa cabeza mental. Cuando las personas sufren de este miedo son muy mentales y piensan demasiado.
piensan y piensan y piensan y piensan y piensan de una forma, y normalmente todo lo piensan es hacia lo negativo, ¿no? Son personas que se resisten al cambio, a la transformación. ¿M? Son personas que de una u otra manera viven siempre como distantes. Son personas secas que contestan feo, que tú les dices, oye, quiero verte. Ahí están las fotos de WhatsApp para que me vea. Sí, así, literal. Son Ay, personas, tan duro. ¿no? Eso, güey. ¿No? Así pasa. Son personas que terminan de hacer el amor contigo y ya, listo, se fueron. Ni siquiera un te quiero, nada, ni siquiera el besito, nada. Se voltean de una vez. ¿Mm? Entonces, porque no confían en muchas cosas, son personas muy frías. Ese miedo realmente nos lleva a nosotros a entenderlo desde otra perspectiva. No es el miedo a morir, ay, es que me va a morir. No, porque es que ni siquiera nosotros sabemos qué hay después de la muerte. Cuando hacemos todo este proceso y entendemos el plan de tu alma, y hicimos el primer curso, el primer módulo que dictamos nosotros, que fue el plan cósmico, los secretos del universo, que fue el primer módulo que nosotros dictamos, pues ya podemos comprender un poquito más que pues hay un proceso de evolución, que lo que muere es el cuerpo físico, no la conciencia, y bueno, sí, eso ya lo podemos entender un poquito mejor. Para las personas que son nuevas, esto les suena como marihuana, pero básicamente es que Didier, lo que es Didier, lo que es físico, se desaparece. Es más, ni siquiera se esfuma, simplemente se transforma, ¿cierto? Se transforma en abono, todo lo físico y demás. Pero queda esa conciencia que es la que acumuló todas las vivencias, todo lo que vivimos y evoluciona con la conciencia divina o se vuelve una conciencia divina y por eso se experimenta a sí misma para poder vivir las experiencias que necesita para seguir evolucionando. Entonces, después de la muerte no es que la parte física sí se acaba, se transforma, porque Albert Einstein lo dijo, la materia no se destruye ni se crea, se transforma. Eso ya está creado. Entonces, eso se va a transformar, pero queda esa conciencia que es la que nos va a permitir a nosotros todo lo que Didier vivió, todo lo que Didier aprendió, Florecita, Felipe, Jackie, Susan, todo eso, subirlo, ponerlo en una rayita, en un medidor de conciencia y una rayita más de conciencia para seguir evolucionando. ¿Listo? Dicho esto, ¿cómo identificamos este miedo? Pues este miedo obviamente lo identificamos, como les acabo de decir, porque nos autolesionamos inconscientemente, no nos cuidamos, de algo nos tenemos que morir, personas completamente frías, personas que tienden o temen también a la muerte en cuanto a que alguien se muera muy cercano, o todo lo contrario, son personas que se visten mucho de negro, que les gusta mucho la necrofilia, en el buen sentido de la palabra, o sea, que hablan de muertos, que hablan de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Son personas que constantemente hablan de la muerte y todo son lúgubre y todo triste y todo muerte, ¿sí? Ahí también lo vemos. Son personas que de una u otra manera se les dificulta confiar, son desconfiadas al 100%. Son personas que de una u otra manera tienden a ser cortantes, ¿sí? Y cuando son tan cortantes a veces ni siquiera se dan cuenta, ellos ya contestan así y no lo hacen porque sean malas personas, sino simplemente es su forma de ser. Y cuidadito usted se mete conmigo, o sea, y te están aquí con una mano acomodando y con la otra aquí listo por si cualquier cosa, porque están preparados para la lucha. ¿Listo? Obviamente, ¿qué tenemos de este miedo? Pues relaciones conflictivas, que tenemos pues violencia, que tenemos personas muy agresivas, que tenemos pues mala salud, que tenemos personas que se autolesionan, que tenemos pues obviamente personas que no expresan sus emociones y se las comen, y como se comen las emociones, adivinen qué, terminan en cáncer, terminan en enfermedades, terminan en diabetes, porque no expresamos lo que nos decimos. ¿Mm? Alguna persona puede tener muchos de estos síntomas como puede tener otros. Por eso es importante empezar a identificarlos. Ahorita con el test nos va a quedar un poco más claro porque ya no es que yo tengo que tener todo lo que dijo Didier. No, es que, por ejemplo, es que a mí no me gusta vestirme de negro ni hablar de muerte, pero sí soy desconfiado, demasiado desconfiado.
hay que prestarle atención a esa desconfianza. ¿Ves? Puede que por ahí hay algo que no esté diciendo. Porque puede que yo descarte la herida porque, ay, no, es que me dijeron que era que me vestía de negro y entonces no, yo nunca me quise suicidar, nunca me vestí de negro, entonces no, no, porque qué tal que yo sea desconfiado. Entonces hay que tener todos los síntomas que yo les dije presentes, empezar a analizarlos en nosotros y irlas analizando a nosotros, pues obviamente ya vamos relacionando con cuáles me siento más identificado. Pero vuelvo, te digo, ahorita con el test son preguntas que nos van a permitir a nosotros reflexionar muy personales. A mí no me interesa que me digan sí, no a esta pregunta, sino es para ustedes. Y con base a eso nos dan unos resultados y con base a esos resultados pues miramos, si de pronto no coincide, pues miramos por qué no está coincidiendo y empezamos a analizarlo. Y si nos coincide, ok, ya empezamos a identificarlo más claro. ¿Listo? En este caso, pues eso es más básicamente el miedo a la muerte. ¿Alguna duda, pregunta de este miedo? ¿Cómo andan chicos con esto? ¿Alguien que nos quiera comentar o algo? Jackie, Adelante. miedo a la muerte, yo también lo asociaría a, digo, miedo a morir, lo asociaría a que no reconocemos verdaderamente qué somos, ¿no? Que somos más que este cuerpo. Entonces, sí, que somos la chispa divina. Sería como trabajar en eso, ¿no? Reconocer verdaderamente qué somos nosotros para no sentir ese miedo. O sea, personalmente yo estoy más tranquilo en esa parte. Sí, Sí. Olmes, cuando, cuando pues reconoces que no somos el cuerpo, que nosotros no somos el cuerpo, que el cuerpo es solamente el vehículo que usa nuestra alma, nuestro espíritu para poder venir a hacer aquí esa evolución y lo Sí, que muere pues no es el cuerpo. O sea, y no muere, se desintegra, ¿sí me explico? Y vuelve a la tierra y se vuelve así. Pero la conciencia que nos hablaba Didier, esa conciencia permanente es la que va permanente. a seguir evolucionando y esa Ujú. nunca va a morir. Ajá. ¿Es a lo que te refieres con esto? Sí, 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 Sí. así sí. es. Y ahorita a lo mejor a los que están aquí nuevos van a decir de qué están hablando, pero no se preocupen que en cada clase vamos a ir vamos a ir irnos adentrando en todos estos para que vayan teniendo las comprensiones. Es como un rompecabezas que poco a poco va a ir tomando una forma. Entonces, si no es ahorita esta precisamente la clase, ya en su momento se vuelve a tocar para que todos aquellos, como ya Didier también lo mencionó, de esa conciencia que viene evolucionando, que va a seguir evolucionando cuando ya nos toque el momento de dejar este cuerpo que en esta vida, pues ya no lo vamos a necesitar, pero pues más adelante, hasta que se complete toda evolución de la conciencia, ya vamos a estar ya mero arriba. Pero por lo pronto no nos apuremos que estamos aquí aprendiendo y, y disponiéndonos pues ahorita a estos miedos también relacionados con las heridas, no tanto en particular con el miedo, sino con la herida, que es aquella que está pues en el inconsciente, que son esas huellas, esas cicatrices, esas memorias que inconscientemente se nos manifiestan. Y por eso estamos aquí, para aprender a identificarlas. Ahorita, pues como dice Didia, nada más estamos como identificando, porque la verdad que todas tenemos de todos, pero una es la que se manifiesta más y con el test lo vamos a lograr identificar. ¿Para qué? Pues para ser conscientes, para observarla, para trabajarla y para reprogramar esa herida, ese miedo cuando se nos esté haciendo presentes. Bueno, Doctora, discúlpame, la herida al miedo a morir, ¿cuál es? La herida esa es del la miedo a traición, traición. el traición, la Pues, traición. Nos sentimos traicionados. Y como nos sentimos traicionados, pues obviamente nos volvemos personas, ¿qué? Reactivas y desconfiadas. Y como desconfío, pues no confío en la vida, no confío en el proceso de que hay un orden perfecto en el universo y entonces voy en contra de ese orden tratando de autolesionarme. ¿Listo?
Posiblemente ese niño se sintió en algún momento defraudado o engañado por algún alguien que en él confiaba. Puede ser no precisamente el padre, puede ser un maestro, puede ser un tío. Es como cada persona lo percibió y es de acuerdo pues al plan del alma que también esa personita trae. Y como dice Jackie, toda la información para las personas que son nuevas y demás, que espero nos sigan acompañando, que digan esto me gustó o no, sí, o sea, que vean lo que estamos haciendo. Es una información transversal, es decir, que todos los módulos que vamos viendo se van tocando en todo, todo tiene relación. Entonces, hay cositas que vamos tocando y que de pronto hay un módulo que específico para eso, donde lo tocamos a fondo, pero que en cada módulo pues vamos a hablar un poquito de eso, entonces podemos recordar temas, podemos recordar conceptos para que así mismo podamos entendernos y irlo a socializando, pero más específicamente en el módulo que concreto se va a ver pues cada tema concretamente, ¿no? Así como en este módulo estamos viendo las heridas, cómo reprogramar nuestra mente, pues en el módulo anterior vimos todo ese tema del plan del alma, de dónde venía, quiénes somos, cuál es nuestro propósito, nuestro destino, nuestra misión, pero todo eso va ligado pues obviamente a estas heridas. Entonces la invitación es que cuando termine este curso, si quieren realmente seguir, pues sigan con nosotros, porque vamos a seguir hablando de todo esto. Son más o menos 17 módulos. Y aparte de esos módulos, todas las vivencias que tenemos y lo que nosotros mismos le hemos creado a esos 17 módulos, porque no es solo la información que tenemos, sino la que nosotros le vamos agregando. Entonces se va a terminar convirtiendo en casi 24 módulos, o sea, un montón de módulos donde vamos a ver un montón de información que a ti te va a servir y que te va a permitir a ti convertirte en la mejor versión. Entonces, dicho esto, ya para finalizar, vamos a terminar con la herida de injusticia y finalizaríamos lo de las heridas, ya para irnos con la información, con el reconocimiento y pues obviamente de aquí al sábado, a más tardar el domingo, les estaríamos enviando el test al grupo. Si alguien no está en el grupo, levanta la manito, me escribe a mí o a Jackie o a Lolita, nos escriben, lo agregamos al grupo y les vamos a enviar el test, que eso es compromiso, a más tardar el domingo, para que ustedes hagan su test. Son como 50 y péguele preguntas. Usted, ¡ah! ¿Tantas? Son sencillas, no es una cosa y que les toma por ahí media horita, porque no es de que lo piensen así, sino es ir contestando lo que les va saliendo. Y cuando ya tengan los resultados, pues simplemente la próxima clase yo les voy diciendo, bueno, esto funciona así, se codifica así, y empezamos a mirar las heridas, quién tiene esta herida, quién tiene esta, quién tiene aquella, y de acuerdo a eso empezamos a botarles tics y claves para cada herida. Y asimismo, de pronto si alguien tiene una duda, no, pero es que a mí no me cuadra, pero sí me cuadra, entonces empezar a mirar desde dónde para empezar realmente a darnos cuenta que las heridas a veces también se camuflan. Porque yo en lo personal, esta herida que les voy a hablar, por eso quizás lo dejé de últimas, es la herida principal que yo tenía. Y yo pensaba que era abandono y que era rechazo. Y sí, efectivamente abandono y rechazo las tenía, pero la que más tenía marcada era esta injusticia y yo no me he dado cuenta. Así que les voy a empezar a hablar de la herida de injusticia. La herida de injusticia se relaciona con el miedo a ser injusto, ¿cierto? Y este miedo o esta herida nos lleva al trauma de que, de rigidez y de perfeccionismo, de juicio, de intolerancia, de esto no debería ser. No debería pasar tal cosa. No debería haber niños en La Guajira muriéndose de hambre o en la frontera. Lo de la frontera terrible no debería ser. No debería pasar que Julanito o Sutanito. No debería ser las leyes de mi país que me impiden dejarle la pensión a mi hijo. No debería tal cosa. Es que esto es injusto. Es que esto no es así. ¿Cierto? No es tal cosa. Y vivimos, esta herida se manifiesta porque constantemente queremos cambiar a todo lo que sucede y a todos los que sucede, queriendo que sea a nuestro acomodo. Es que esto no es justo, entonces como no es justo, lo quiero cambiar. Y les voy a dar una, no sé, sí, una razón, no, bueno, una razón no. Les voy a decir algo con todo el amor del mundo. Tú no puedes cambiar nada, porque ya todo está hecho. Tú lo que haces es hacerte correspondiente con otro tipo de situaciones de acuerdo a lo que tengas en tu disco, en tu memoria.
en tus capacidades, en tu nivel de conciencia. Es tu nivel de conciencia el que te hace correspondiente con determinadas experiencias y situaciones. Pero por más que tú hagas, no vas a cambiar nada. Hay personas que luchan para tratar de cambiar las cosas y no logran nada, ¿cierto? Hay personas que luchan para tratar de cambiar las cosas y logran algo, pero a un costo altísimo. Aquí está Simón Bolívar, acá está Mahatma Gandhi, acá está, ¿quién te puedo decir así? ¿Quién más? Este muchacho Mandela, Nelson Mandela, ¿sí? Personas que luchaban, lograron modificar algo, pero a un costo altísimo, al costo de ellos mismos. ¿Pero por qué lograron modificarlo? Porque estaba ya diseñado que eso ya no era necesario y necesitaba una persona que lo modificara. Tenían las herramientas para hacerlo. Pero tú, queriendo modificarlo todo, no lo vas a lograr. No tienes cómo, no sabes cómo y no tienes con qué. Entonces deja de luchar inútilmente tratando de modificar algo que no vas a poder modificar. Y está el tercer grupo de personas que simplemente no luchan, que simplemente aprovechan lo que existe para su proceso de desarrollo y crecimiento, para ser feliz. Esta herida siempre nos lleva a nosotros a ser perfeccionistas. No es como la primera herida que hablamos o el primer miedo, que nos llevaba de pronto a todo así, mejor dicho, encasillado, cuadriculado. No, aquí es perfecto. Aquí es, mejor dicho, un perfeccionismo y no puede haber nada mal y un punto, una coma. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, ahorita tengo una amiga que le escribí una mal palabra y de una vez me está corrigiendo, que escribo cualquier cosa y automáticamente ya me responde de una manera agresiva, entonces tiene esta herida de injusticia y tiene la herida de traición, muy marcadas. Y uno, ok. Y esto que le estoy diciendo no es para que salgan ahorita, ay, ¿qué herida tiene mi hijo? ¿Qué herida tiene mi papá? Porque es que primero tenemos que verla nosotros. Primero la vemos en nosotros y ya después miramos los demás, ¿cierto? Vivimos en constante resentimiento. Las personas que tenemos esta herida tan marcada, vivimos resentidos con la vida. Y vivir resentidos con la vida es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque constantemente vivo es quejándome, vivo es que esto no sé qué, es que yo no sé tengo, es que, y demás. Vivo constantemente en un proceso de comparación y de perfeccionismo. Me quiero comparar con todo y con todos, porque quiero ser el mejor, porque no debería ser, porque sí, porque ya, porque es que yo sí tengo, yo no tengo, ¿sí? Esta herida se manifiesta en ser una persona poco flexible y una persona que de una u otra manera siempre está peleando contra, ¿cierto? Siempre está en pelea constante contra todo. O sea, tú lo ves y son los que, las feministas, son los que los por los derechos y no sé qué, cuando todos estos procesos son necesarios porque es que quieren cambiar algo y realmente no cambian nada. Lo único que hacen es exponerse a ellos, hacer todo un proceso, un ruido social que es necesario para despertar otro grupo de personas, pero no es un proceso que le corresponda a ellos. La búsqueda constante de perfección, del error. Ellos no pueden cometer un error. Cometen un error y les cuesta muchísimo asumir el error, o asumirlo no, reconocerlo. Son personas que constantemente son muy cuadriculadas y les cuesta salirse de lo que estándarmente socialmente está ahí. O todo lo contrario, porque acuérdense que hay pasivo, pasivo, activo. Son personas que quieren cambiarlo todo. Las leyes quieren cambiar todo porque es que así no es, ¿cierto? Entonces, unos que lo siguen y otros que quieren es cambiarlas, ¿cierto? Son personas que de una u otra manera siempre piensan que todo es injusto. Es injusto que a mí. Son los que viven pensando que hay personas que nacen con estrella y otros estrellados. Y yo nací súper estrellado. Me caí de cara y mire cómo quedó la cara toda vuelta a nada, porque vivo así, estrellado. Son esos tipos de personas en que están considerando de que todo en la vida es justo o injusto. Yo era así y yo no me daba cuenta. Y yo lo asociaba era a mi herida de abandono. Y de hecho yo reaccionaba era más de abandono que de injusticia, pero esa de injusticia estaba por allá enmascaradita. Cuando hice todo el proceso que le estoy haciendo, lo reconocí, dejé de pelear, dejé de hacer todo y automáticamente empecé a trabajar, sané eso y ya pude ver con más claridad mi herida de abandono, mi herida de rechazo y ya empecé a trabajarlas y ya, simplemente
Ya empiezo a aceptar las cosas como son, ya veo las cosas diferente, vivo en paz, en armonía, vivo tranquilo, relajado, que claramente se presentan procesos, sí, claramente, pero ya no es como antes, es que esto es injusto, es que esto no debería ser, es que voy a demandar, es que no sé qué, es que sí sé más. No, es desde esto es diferente, me calmo. Adicional a eso, pues obviamente esta herida pues nos lleva a que a tener estándares demasiado altos, a querer que todo sea perfecto, nos lleva a llevar a tener una ansiedad y una autocrítica. Uy, somos los que más nos damos a nosotros mismos. Uy, nos damos, pero duro. Yo no debería haber hecho, yo, pero porque yo lo hice y no sé qué, y si sé más, ¿cierto? Esta herida realmente nos lleva a nosotros a verlo todo tan cuadriculado que nos perdemos de las sensaciones bonitas del amor, de las relaciones. ¿Listo? Dicho esto, ¿alguna duda, pregunta frente a esta herida? ¿Algo que quieran decir, aportar? De mi parte, yo quisiera hacer una preguntita. Claro que sí. Eh, Cuando se dice la herida de la injusticia, Ujú, pues hablar en el país de que haya un país justo, pues no lo hay. Las transformaciones en los procesos históricos, pues se han dado a través de luchas, de expresiones. La política pública que ayuda a construir la norma, pues nace desde la expresión de lo que se necesita y de lo que no está equilibrado, ¿sí? Sobre todo en lo natural el mundo es perfecto, pero en las relaciones humanas no hay eso. De hecho, no lo decía hasta Sócrates, ¿sí? Que nosotros tenemos que buscar socializar, socializar con los demás. Entonces, yo entiendo, comprendo cuando uno no pueda como apegarse mucho a una situación porque es de la injusticia o que uno quiera ser el salvador. Claro, uno no es el salvador, uno es una pulguita ahí que uno puede hacer. Pero de pulguita en pulguita se hace eco, ¿cierto? Y hay veces, por ejemplo, a mí me sucedió, aquí les traigo una anécdota, de pronto las compañeras que son de otro país. Aquí en el país hemos sufrido mucho un conflicto horrible, que se llama conflicto armado, que unos lo reconocen, que otros no, que así, bueno, en fin, pero la violencia, el desplazamiento son cosas muy fuertes. Entonces, dentro de mi labor y dentro de lo que me he identificado en lo que me agrada también hacer y ser por la garantía de los derechos, el proceso de paz, así lo llamen perfecto, imperfecto, porque es que aquí desafortunadamente nos politizaron, nos dijeron que unos somos de un lado, que otros somos del otro por querer hacer cosas que sean más justas, más humanas, menos bélicas, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, cuando se le dijo no a la paz, a un proceso que se estaba gestionando, yo fui una de las que sentí una injusticia que recuerdo mucho. Tuve la oportunidad de estar con los directores científicos, de psiquiatras y todo en un, en un taller, digamos, de formación y fuimos a un almuerzo. Y cuando leí ahí que no, que le dijimos que no, quedamos en silencio y ciertos psiquiatras allá dijeron, soltaron una sonrisa, pero que entonces yo me paré y yo les hice esa pregunta, les dije, ¿qué es lo que está mal o qué es lo que está bien? Si nosotros, que supuestamente estamos aquí trabajando por la salud mental, trabajando, pues si no vemos que hay gente que ha sufrido mucho porque el dolor de ver que enfrente de uno matan a un hijo, matan al esposo, matan al hermano, matan a qué, y dejar pasar esas cosas, pero no es así. Entonces, les decía, ¿cómo luchamos? ¿Sí? ¿Cómo ser mejores? Y mire que eso fue un cuestionamiento, eso tuvo algo de eco, bueno, se hizo una manifestación, una expresión y todo lo demás. Pero al otro día, que bueno, que ya se presentaron situaciones políticas y todo lo demás, ahí para resumir, fuimos a una marcha de los jóvenes, que la hicieron los jóvenes.
Y yo escuchaba a los jóvenes porque yo le decía a los compañeros con los que fuimos y que sentíamos esa necesidad de ir y manifestarnos, escuchaba dentro de los jóvenes que ellos mismos decían, oiga, pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo así que nos dejamos llevar? Que asumimos una actitud de indiferencia, no una actitud activa en pro de la vida, en pro de lo que estamos defendiendo, la paz, de que no se vayan a atacar al campo la gente más humilde, más indefensa. ¿Cómo así que nosotros le dijimos no? Y yo veía y sentía esos jóvenes de todas las universidades, de la Javeriana, del Externado, de la Nacional, de los Andes, jóvenes todos. Uno era como el mosquito ahí, esto. Y ellos con el silencio, esa plaza de Bolívar se llenó 2, 3 veces con un silencio, con una expresión artística. ¿Por qué yo tengo que estar en contra de eso? ¿Por qué yo tengo que invalidar eso? Ese sentir, ¿por qué no reconocer? Y se reconoció. Y al reconocer, al tener ese reconocimiento, lograron ellos al menos que se trabajara por un segundo acuerdo. O sea, que se perfeccionara, o se ayudara a mirar o lo que sea. Porque no es fácil, no es fácil. La vida, nosotros todo el tiempo estamos socializando con nosotros mismos y con los demás. No somos individuo, somos social también, somos sujeto también. Bueno, Entonces, en esta área de la injusticia hay muchas cosas de injusticias, unas relacionadas con la propia vida personal o familiar, pero hay otras relacionadas con un contexto social, comunitario y de trascendencia listo. para poder avanzar. En este caso, señora Flor, para responderte tu pregunta voy a ser muy conciso para respetar los tiempos y honrar pues el tiempo que cada uno tenemos. Y voy a tomarlo así. ¿De dónde viene la idea de bueno o malo? El concepto de bueno y malo es humano, no es universal. Existen leyes en el universo que no les importa lo que tú piensas, sientes o creas al respecto. Una ley es. Una ley es precisamente ley porque no es ni buena ni mala, es. El universo, tanto las relaciones como las interacciones físicas se rigen por leyes. Las relaciones las rige la ley de la armonía y la ley de la armonía tiene unos conceptos muy puntuales frente a todos estos procesos que tú estás diciendo que nosotros como humanos consideramos justos o injustos, que no debería ser, que sí sea más. Yo te lo voy a poner así en este contexto. Se firma o se trabaja otro acuerdo de paz, no sé qué, se desmonta un montón de gente, pero todavía siguen habiendo disidencias, todavía siguen habiendo masacres, todavía siguen matándose y desplazados. Prendes el televisor y te hablan de miles y miles de campesinos por allá en el Catatumbo, por allá migrando y demás. Entonces, ¿qué pasó? Algo cambió con lo que ustedes hicieron en la Plaza del Silencio y no sé qué. No, siguió igual. ¿Por qué siguió igual? Porque está permitido por las leyes. La ley de la armonía permite ese tipo de situaciones para una sola sencilla cosa, para poder realmente nosotros comprender que soy yo el que me hago correspondiente con determinadas situaciones. La pobreza, la violación, los maltratos, todo ese tipo de cosas van a existir y van a seguir existiendo porque es un proceso fijo. El universo no se funciona por justo o injusto, se funciona por procesos. Es un proceso. La maldad, la injusticia, todo es un proceso. Y ese proceso es necesario vivirlo. Cuando tú ya aprendes de ese proceso, automáticamente tú ya no lo vives. Y como tú ya no lo vives, automáticamente te sales de esa colada. Y pasas a otro planeta o a otro lugar o a otra experiencia donde ese conflicto no existe. Pero mientras tú necesites de ese conflicto para aprender algo, ese conflicto va a estar ahí. Y el conflicto siempre va a seguir existiendo. Y para ya terminar y finalizar la idea, es como el colegio. El colegio siempre va a existir. Siempre va a existir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, bachillerato. Siempre. Lo que va a cambiar, ¿qué es? Las personas que están ingresando a los diferentes cursos. En este planeta Tierra vinimos a aprender el valor de la tolerancia, a aprender el valor de muchas cosas, de los valores, un montón de cosas a aprenderlas. Y por eso es que vivimos en procesos de guerra,
Por eso es que vivimos procesos de violaciones, de todo lo que acabamos de ver, lo que te acabo de decir. ¿Sirvió de algo lo que hicieron? Yo veo cada vez más noticias que más matan, más asesinan, más extorsionan, disidencias del ELN, pancartas del ELN por aquí en las ciudades. Pero yo me estoy haciendo correspondiente con esa situación. Quizás colectivamente sí, pero individualmente no, porque el colectivo me permite a mí unas experiencias y el individual otras. Y desde el colectivo, igual que el colegio, tú vas al colegio y cada quien pasa el año individualmente, pero colectivamente todos viven en el mismo curso. La ley de armonía es una ley muy bonita que pues en este curso no la vamos a trabajar porque la trabajamos en el curso anterior, pero para resumirla, básicamente es todo lo que existe es perfecto y necesario. Perfecto, ¿por qué? Porque está sucediendo. ¿Y necesario para quién? Para quien lo vive. Yo sé que este concepto resuena con injusticia, con justicia, pero quitémonos la idea de justo o injusto, porque no existe en el universo eso. Es un hecho. El hecho es el hecho. Tú le das la interpretación de acuerdo a lo que tengas acá, como bueno o como malo. Los que salen a matar, los que salen a hacer tus cosas y demás, para ellos está bien. Los encapuchados, hoy hubieron protestas por allá y encapuchados rompiendo y haciendo un montón de cosas. Para ellos eso es justo, para otros no. Por eso es que no existe la justicia o la injusticia en el universo desde el concepto humano, porque en el universo no existe. Para nosotros sí, pero para el universo no. Dicho esto, ¿vamos a ahondar en esos temas? Sí, pero por ahora lo que me interesa a mí en este tema de las heridas es reconocer de que yo quiero cambiar algo, que yo quiero cambiar una realidad y que esa realidad que yo quiero cambiar no la voy a poder cambiar por más que yo salga a marchar, por más que yo vaya. Y es que no es que soy indiferente y porque soy tan indiferente y no salgo a marchar, algo se va a lograr. Se va a lograr cuando todas las masas lleguen a, se llama el punto crítico de masa. Cuando el punto crítico de masa llegue a su nivel más alto, automáticamente todo empieza a cambiar. Antes no, porque es un proceso. Y les cuento este proceso y me adelanto un poquito y les va a parecer un poco loco lo que les voy a decir. La Tierra es igual que nosotros, un ser vivo. Y como es un ser vivo, también aplica su proceso evolutivo. Y la Tierra está pasando a un cuarto nivel de conciencia, a nivel de Tierra. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Que muchas de las personas que vivimos en este plano ya no vamos a estar o vamos a dejar de existir porque no tenemos un nivel de conciencia acorde al nivel de la Tierra. O sea que la Tierra, en la Tierra como tal, va a dejar de existir las guerras, la violencia, la injusticia, todo eso que estamos viendo va a dejar de existir, porque ya la Tierra ya no va a ser un lugar de tercer nivel, sino va a ser de cuarto nivel. Y en el cuarto nivel, pues adivinen quién están, las personas de cuarto nivel. Y las de cuarto nivel no nos matamos en guerras, no peleamos, no luchamos, porque entendemos eso. Y esas guerras y eso, todo eso que estamos viviendo ahorita se va a trasladar a otros lugares del universo, porque el universo es infinito, porque el universo tiene algo que se llama la teoría de multiversos. Y la violencia siempre va a ser necesaria, así como primero siempre va a ser necesario para las personas que están en primero. Eso es lo que pasa, que aquí en este planeta estamos viviendo esa experiencia porque es lo que necesitamos aprender. Cuando lo aprendamos, estaremos en otro lugar, ya sea aquí en la Tierra o en otro planeta, donde no vamos a vivir eso, donde no va a haber policía, donde no va a haber la necesidad de cuidar las cosas de la propiedad ajena, donde no va a haber justo e injusto porque es que eso no existe. Y nuevamente les hago la recomendación de un libro ya para finalizar y terminar. El libro se llama Ami, el niño de las estrellas. En este libro les explican a usted todo lo que les acabo de decir. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué todo esto? ¿Mm? Es un libro súper sencillo, súper bonito. También está el audiolibro, va a buscarlo y se los envío si les gusta escucharlo. Igual no es muy costoso, se consigue también en las librerías. Son 3 tomos, o sea, son 3 ediciones. Ami, El niño de las estrellas, Ami regresa y Ami civilizaciones internas. O sea, ese libro es espectacular para entender todos estos procesos de injusticia, justicia, de amor, de bueno y malo. Pero mientras tú, Florecita, sigas creyendo que algo es injusto o que algo es bueno o algo es malo, vas a seguir sufriendo. Y aquí no nos interesa a los demás. Sonará feo, sonará egoísta, pero aquí lo que nos interesa es tú, yo, ¿cierto? A mí no me interesa el sufrimiento de los demás, me interesa mi sufrimiento.
¿cierto? Cuando yo dejo de sufrir, automáticamente me desensibilizo, ¿cierto? Y desensibilizarme, ¿qué es? Es dejar de identificarme con el sentimiento, con, ay, pobrecito, es injusto, es no sé qué, y me empiezo a qué? A divinizar. Cuando me empiezo a divinizar, me convierto en qué? En un Dios o en una potencia de Dios, porque todos somos un Dios, ¿cierto? Y empezamos a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente, en la que ya dejamos de sufrir, en la que ya dejamos de pelear, en la que ya dejamos de fluimos con la vida. Y cuando fluimos con la vida, tú, tus familiares, las personas cercanas a ti, que están en tu misma vibración, van a vivir bien. Pueden estar dentro del conflicto, pero no los va a tocar el conflicto, ¿cierto? Por eso es importante reconocer todo esto. Por eso es importante que reconozcas esta herida, estas heridas, porque mientras sigas luchando, querer cambiar algo, no va a pasar nada. Nunca, por más que tú te esfuerces. Y si lo logras, es porque tú tenías esa misión, pero esa misión te la dieron porque tenías con qué, tenías las herramientas, tenías el conocimiento, era el momento ideal. Por ejemplo, Simón Bolívar, tanto que luchó Simón Bolívar, pues bueno, es el liderazgo que él tenía, las herramientas que él tenía, pero ¿a costa de qué? Ya no se necesitaba que fuéramos más esclavos. Como ya no se necesitaba, pues mandan a una persona que tiene la capacidad, las herramientas para hacerlo, pero tú no tienes las herramientas. ¿O sí? Lo voy a poner con este ejemplo más sencillo para que logremos bajarlo y aterrizarlo. Ay, los perritos de la calle. Ay, Dios mío, tantos perritos y gaticos en la calle. Listo. ¿Qué? Ay, es que es injusto. Ok. ¿Qué puedes hacer? No sé, los perritos, ¿cuántos puedes tener tú? No, pues asumo podrás tener dos o tres. No puedes tener más perritos. ¿Cierto? Y si tratas de tener más perritos, adivina qué pasa. Que no tienes para alimentarlos, que la casa se te vuelve una nada, que los vecinos te ponen problema, te quitan la casa, un montón de cosas. Los perritos de la calle tienen que estar en la calle porque es perfecto y necesario. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer tú? Lo que a mí me corresponde. Si yo puedo tener un gatico y un perrito, pues tengo un gatico y un perrito, los tengo bien y hago por ellos, no por más gatos ni por más perros, porque no puedo. Pero si tengo más recursos, si tengo miles de recursos, pues si tengo una finca, si tengo, bueno, ya es diferente. Tengo los recursos, pero mientras tú no tengas los recursos, tener con qué, saber cómo y saber cuándo son las herramientas que nos permiten a nosotros dejar de pelear contra la vida y actuar de acuerdo al momento preciso. Y cuando actuamos en el momento preciso, no nos va a pasar nada que no nos tenga que pasar, pero nos pasan situaciones y charrones y demás porque actuamos cuando no sabemos o bajo un conocimiento que no tenemos. No es que quiero salvar los perritos y monto una fundación y no sé montar una fundación y resulta y pasa que evadí impuestos y me cayó la ley y tenga para la cárcel. O metí un poconón de perritos a mi casa y eso se volvió un asco y vinieron entonces el IDU y me llevó y me quitaron la casa. Pero ¿por qué si es que estoy salvando los perritos? Porque no te correspondía, que es la ley de correspondencia. ¿Cierto? Entonces, desde allí es que nosotros empezamos a entender que no nos corresponde cambiar las estructuras sociales, ni a ti, ni a mí, a ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, se los puedo asegurar. Las estructuras sociales las cambian otras personas, no nosotros. ¿Listo? Ya para finalizar, cerramos con Jackie. Mi Jackie, cuéntanos. Ah, bueno, no, nada, Didi, que muchas gracias por esta información tan maravillosa que nos has compartido. Esperemos que con esto ya que haya quedado mucho más claro. Y bueno, este es un tema que da para mucho, pero pues ahí poco a poco vamos a ir, como les digo, armando este rompecabezas. Por lo pronto, centrarnos ahorita en toda esta clase de las heridas, para empezar como a identificarnos. Ahora sí va a haber tarea como la escuelita, les vamos a pasar ese cuestionario, que se tomen sus media hora, es para ustedes, para que la siguiente clase ya puedan venir y ya van a identificar exactamente cuál es la herida con eso para poder dar ese siguiente paso a saber qué herramientas podemos usar para ir enfrentando esa herida, esos miedos. Entonces va a haber esa tareita para la siguiente clase. Señora, cita para la siguiente, usted la que nos va aquí a dar el resumen. Y pues para todos, muchas gracias, buenas noches, honramos su tiempo, su participación. Ya saben que todo lo que compartan aquí es valioso para todos.
y nos vemos pues la siguiente clase. Y bueno, ya que abrieron sus cámaras, pues a sonreír Gracias. para una foto. ¿Ya la tomaste, Didi? A ver, sonrían. Tocas que es que no los tengo todos aquí en pantalla por lo que yo soy el que tengo el host. No sé A cómo, ver, si tú a los ver, yo tienes lo todos. tengo. Eso. Volteé. Gracias, hermosos, Gracias. por su tiempo. Que pasen bonita noche, bonita semana y nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Gracias. Un abracito y los amo a todos. Chao, chao. Bye.